Capítulo 27. Por la mañana temprano, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron el acuerdo de dar muerte a Jesús. Le ataron las manos, se lo llevaron de allí y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Cuando Judas, que lo había traicionado, se enteró de que Jesús había sido sentenciado a muerte, sintió remordimiento. Se fue a devolver las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos del pueblo, y les dijo: «He pecado porque he entregado sangre inocente». Ellos respondieron: «¿A nosotros qué nos importa? Allá tú». Entonces Judas arrojó las monedas en el templo y se marchó de ahí. Luego fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes recogieron las monedas y dijeron: «Es ilegal meter esto en el tesoro del templo, puesto que es precio de sangre». Así que decidieron usar el dinero para comprar el campo del alfarero como lugar de sepultura para forasteros. Por esta razón, ha sido llamado el campo de sangre hasta el día de hoy. Entonces, tuvo su cumplimiento lo predicho por medio del profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata, el precio que le fue fijado por el pueblo de Israel, y las usaron para comprar el campo del alfarero, conforme me había ordenado el Señor. Entretanto, Jesús compareció en presencia del gobernador, y el gobernador le preguntó: «¿Eres tú el rey de los judíos?». «Así es como tú lo dices», respondió Jesús. Al ser acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, Jesús no respondió palabra. Entonces le preguntó Pilato: «¿No oyes de cuántas cosas te están acusando?». Pero Jesús no respondió ni a una sola acusación, para gran asombro del gobernador. Cada año, durante la fiesta, solía el gobernador dar libertad a un preso escogido por la gente. Tenían entonces un preso notable, llamado Barrabás. Así que cuando la multitud estuvo reunida, les preguntó Pilato: «¿Cuál de los dos quieren que le suelte, a Barrabás o a Jesús, que es llamado Cristo?», porque sabía que le habían entregado a Jesús por envidia. Mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el siguiente recado: «No te metas en nada con ese hombre inocente, porque he sufrido mucho hoy en un sueño a causa de él». Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a las turbas a que pidieran la libertad de Barrabás y que Jesús fuera ejecutado. «¿A quién de los dos quieren que le suelte?», insistió el gobernador. «A Barrabás», respondieron ellos. «¿Qué haré entonces con Jesús, el que es llamado Cristo?», preguntó Pilato. Todos ellos respondieron: «¡Crucifícalo!». «¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido?», preguntó él. Pero ellos gritaban aún más, diciendo: «¡Crucifícalo!». Viendo pues Pilato que nada conseguía, y que por el contrario se formaba un tumulto, tomó agua y se lavó las manos enfrente de las turbas, diciendo: «Soy inocente de la sangre de este hombre, allá ustedes». Todo el pueblo respondió: «Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Entonces le soltó a Barrabás, y después de azotar a Jesús, lo entregó para que fuera crucificado. Entonces los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor suyo a toda la compañía. Le quitaron su ropa y le pusieron encima un manto de color escarlata. Trenzaron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza. Le pusieron una caña en la mano derecha y, doblando la rodilla ante él, se burlaban de él diciendo: «¡Vive el rey de los judíos!». Le escupían y, quitándole la caña, lo golpeaban con ella en la cabeza una y otra vez. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron su propia ropa y se lo llevaron de ahí para crucificarlo. Cuando salían, se encontraron a un hombre de Cirene, llamado Simón, y lo obligaron a que cargara con la cruz. Llegaron a un lugar llamado Gólgota, que quiere decir el lugar de la calavera. Ahí le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero después de probarlo, rehusó beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa, echando la suerte, y sentándose, le hacían guardia ahí, y por encima de su cabeza colocaron escrita la causa de su condena: «Este es Jesús, el rey de los judíos». 2 ladrones fueron crucificados con él, uno a su derecha
y otro a su izquierda. Los que pasaban junto a aquel lugar proferían insultos contra él meneando la cabeza y diciendo: «Tú que ibas a destruir el templo y reconstruirlo en 3 días, sálvate a ti mismo, baja de la cruz si eres hijo de Dios». De manera semejante, se mofaban de él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. «Salvó a otros», decían, «pero es incapaz de salvarse a sí mismo, y es el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Ha puesto en Dios su confianza, que lo libre Dios, pues, ahora si se complace en él, porque dijo: soy hijo de Dios». Del mismo modo, proferían también insultos contra él los ladrones que estaban crucificados con él. Desde el mediodía hasta la media tarde, toda aquella región quedó sumida en la oscuridad. Y hacia la media tarde, gritó Jesús con voz potente: «Elí, Elí, lama sabactani», que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oír esto: «Está llamando a Elías». Inmediatamente, uno de ellos corrió en busca de una esponja, la empapó en vinagre y sujetándola bien al extremo de una caña, le ofrecía de beber. Pero los demás decían: «Déjalo solo, vamos a ver si viene Elías a salvarlo». Y después de haber clamado otra vez con voz potente, Jesús entregó su espíritu. En este momento, el velo del templo se rasgó en 2 de arriba a abajo. La tierra fue sacudida y se partieron las rocas. Se abrieron las tumbas y los cuerpos de muchos santos difuntos fueron levantados. Y saliendo de sus tumbas después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Cuando el centurión y los que con él estaban montando guardia cerca de Jesús vieron el terremoto y todo lo que estaba sucediendo, quedaron atemorizados sobremanera y decían: «De seguro que este era el Hijo de Dios». Había ahí muchas mujeres que miraban desde lejos, las cuales habían acompañado a Jesús desde Galilea para prestarle sus servicios. Entre ellas se hallaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al anochecer, llegó cierto hombre rico de Arimatea, llamado José, quien se había hecho también discípulo de Jesús. Este se presentó a Pilato para solicitar que le concediera el cuerpo de Jesús. Entonces, Pilato dio orden de que le fuera concedido. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en su propia tumba nueva que había excavado en la roca. Y haciendo rodar una piedra grande en la entrada de la tumba, se marchó. Y estaban ahí María Magdalena y la otra María, sentadas enfrente de la tumba. El siguiente día, el que sigue al día de la preparación, los principales sacerdotes y los fariseos se presentaron a Pilato y le dijeron: «Señor, recordamos que aquel impostor dijo en vida: después de 3 días resucitaré. Da pues orden de que aseguren la tumba hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos y roben el cuerpo y le digan a la gente que ha resucitado de entre los muertos, y el último engaño será peor que el primero». Les contestó Pilato: «Lleven una guardia. Vayan y aseguren la tumba como les parezca». Así pues, ellos fueron y aseguraron la tumba, sellando la piedra y dejando montada la guardia. Capítulo